Buenos días a todos. La verdad que es un auténtico placer teneros aquí en Reale. Tengo dos noticias, una mala y otra buena. La mala es que cuando Fernando ha dicho que hemos invitado a empresas glamurosas que no eran del sector seguros y que solo había una del sector seguros, esa soy yo. La buena, no vamos a hablar de seguros, ¿vale? Vamos a hablar de otra cosa que creo que interesa mucho a las personas que estamos aquí, especialmente a los aseguradores, pero me gustaría que lo descubriéramos juntos de qué vamos a hablar, porque me gustaría que fuera una ponencia muy colaborativa y que vosotros me dierais vuestra opinión. Es un tema muy nuevo, es un tema que hemos tenido la oportunidad en Reale de participar en una comisión que se llama Eurapco, hay alguna empresa aseguradora que aquí la conoce, esto es una comisión europea, en la cual las principales mutuas de Europa aseguradoras se han juntado en un grupo para empezar a hacer innovación, para empezar a hacer temas de marketing que puedan compartir con todas las demás empresas. En este grupo está Reale Seguros, Reale Italia, está Caser también como compañía, pero luego tenemos compañías de Suiza, de Alemania, etc. Con lo cual lo que vais a ver es el resultado de un trabajo que ha participado muchísimas compañías y que además son temas que están absolutamente vigentes en estos momentos. Si soy capaz... Vale. Lo primero que os quería comentar es, el otro día estaba leyendo un libro y resultó que encontré una anécdota muy significativa. En el 2010, en Minnesota, a las afueras de Minnesota, un padre se acercó a una de estas tiendas de descuento que tienen los Yankees, sabéis que está pues, los Walmart, todas estas tiendas que venden con un descuento continuo, y llamó al encargado diciéndole que quería poner una queja formal porque su hija había recibido un cupón de descuento para comprar pañales. Lo que le dijo es que su hija estaba en el instituto y qué coño hacían enviándole comprar pañales a sus hijos y lo que querían incentivar era que se quedase embarazada. La sorpresa no es ninguna, la chica estaba embarazada, sus patrones de compra la habían delatado mucho antes que lo que el padre pudiera notar la barriga. Esto es en el 2010, es decir, ya teníamos suficiente información para detectar que una chica, 16, 17 años, estamos hablando de high school en Estados Unidos, estaban embarazados solo por la forma que buscaba en la web. Y esto ha cambiado muchísimo. Y lo que quiero que entréis en el contexto es 2010, 2016, han pasado 5 años. ¿Y qué está ocurriendo? De lo que vamos a hablar es, si soy capaz de pasar la slide, de esto. ¿Qué veis aquí? ¿Qué implica esta foto para vosotros? Coches, vamos a hacerlo fácil. ¿Qué más, chicos? Conexión. ¿Qué es la conexión? ¿Conexión por qué? Por el aire, por la Bluetooth, con los móviles. A mí me da la sensación de una conversación, ¿no? Pero entre coches. Y se están pasando datos, y está habiendo una interacción en esos coches. Si hiciéramos zoom en la foto, no hay conductores. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues mirad, de lo que vamos a hablar es de algo que está hablando todo el mundo, que la presentación está en inglés, porque pertenece a este grupo Eurapco, pero lo que vamos a hablar es de lo que se ha llamado el self-driving car, el coche autónomo en palabras castellano-leonenses, ¿vale? ¿Y qué es un coche autónomo? Pues mira, todo el mundo habla de que es un coche, que como en la película de Marte, esta que hacía Schwarzenegger, va a venir un taxi, que le daba la cabeza y se la arrancaba y se va a montar. Pues mira, el coche autónomo, lo primero que hay que decir es que hay muchas definiciones, pero la que vamos a utilizar es la que ahora mismo tiene más credibilidad en Estados Unidos, que es la National Highway Traffic Safety Administration, que lo que hace es una escala de 0 a 4, y donde 4 se refiere al nivel de total automatización de un coche, donde es posible que el coche pueda conducir por sí solo con total seguridad para las personas que hay dentro, sin ninguna interacción del ser humano. Y esto suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? Pues no, no lo es. Mirad, los 4 niveles, tenemos el nivel 0, es el nivel que tenemos, yo diría, en los últimos 5 o 6 años, cuando ningún coche tenía ningún nivel de automatismo. Tú eres el que tienes el control permanente del vehículo. El nivel 1 y 2, hay ciertos automatismos del vehículo en los cuales tú puedes ceder lo que sería la conducción al vehículo, pero sabiendo que el conductor en todo momento tiene que estar pendiente del coche. Sabéis que ya tenemos coches pues que, oye, pues quiero que el coche conduzca por mí, ¿no? Yo tengo un 520 que le digo, le doy, quito los pies del pedal, ¿vale? Eso sí, todavía las manos en el volante, y el coche durante un tiempo
pues va conduciendo solo y regulando las marchas. Luego lo que hago es recuperarlo. Con lo cual, lo que tienen en la función 1 y 2 es que ya hay ciertos automatismos en los coches, pero que no están integrados todavía y requiere que la persona esté en constante contacto y control del vehículo. ¿Qué ocurre en el nivel 3? Que se llama el, digamos, limitado automatismo del vehículo. El coche comienza a ir solo. El coche es capaz de conducir en entornos controlados enteramente solo. Pero en todo momento tiene que ser capaz el conductor de recuperar el control del coche y hacerlo de una forma suave. Es decir, no podemos llevar con el coche y de repente que tocar un botón sea que recuperes el control, porque imaginaros que es un crío el que toca el botón o es por error cuando tocamos ese botón en un entorno y el coche reacciona de una forma completamente diferente. Y lo que sería el nivel 4, donde el coche es capaz, en cualquier entorno, en cualquier circunstancia, de conducir el vehículo por sí mismo, sin que haya ninguna interacción del ser humano en todo el trayecto, incluso, como veremos luego, sin que haya ni volante ni pedales. Luego comentaremos los diferentes approaches que tienen las marcas, tanto tecnológicas como de fabricantes, que son completamente diferentes, y veréis, por ejemplo, que Google lo que está intentando defender en todo momento es que el coche no lleve volante ni pedales, porque piensa que si alguien la va a cagar es el conductor. Ellos no, conductor. Vamos a poner el vídeo, por favor, de lo que se entiende ya que es un coche autónomo. Vais a ver que es un entorno completamente controlado. Esto no es un coche teledirigido, ¿eh? No penséis que es un coche que hay alguien... Son pruebas. Esto es un coche... Vale, yo creo, Fernando, suficiente. Tema importante aquí, el coche está tomando sus decisiones. Tema relevante, no hay un entorno natural de peatones o tráfico natural donde veamos realmente cómo interactúa el coche, que es el elemento complicado. Pero eso que estáis viendo no es un coche teledirigido. Eso que estáis viendo es un coche que por sí mismo es capaz, mediante una serie de software y hardware que veremos ahora mismo, de conducir solo. ¿Y por qué es necesario el software y el hardware? Mirad, tenemos que ser capaces, y esto algunas empresas en el 2020, es decir, dentro de 4 años lo vamos a hacer, de tener un coche que sea capaz de interactuar por sí solo sin ninguna relevancia del ser humano que va dentro. Y para eso es necesario que tengamos software de 2 formas. Uno, comunicaciones entre coches, y comunicaciones de coche a antena, de antena a antena y de antena a coche. Es decir, se está creando un ecosistema para que este vehículo sea capaz de conducir en las carreteras por sí mismo. ¿Y cuál es este software? Pues mirad, lo primero que tenemos son sensores. Los sensores lo que va a permitir es ver lo que está alrededor del vehículo en aproximadamente 5 metros. Va a ser capaz de detectar cualquier cuerpo que tenga 360 grados el coche en 5 metros. Cámaras, claro, tú dices, oye, sí, yo puedo detectar que hay un ser humano que está cruzando, pero si llega un semáforo y se pone verde o se pone rojo, ¿cómo sé que el coche tiene que parar o andar? Bien, las cámaras lo que hacen es leer las señales de tráfico y las cámaras lo que hacen es interpretar esas señales de tráfico. El radar, hombre, si es un coche que se tiene que mover solo y tiene que frenar de forma automática o reaccionar cuando tiene algo delante, además de sensores, necesita una sofisticación de radar alto. Y GPS, todo el mundo tiene GPS en su coche, pero no estamos hablando de un GPS que te lleve de un sitio a otro, estamos hablando de un GPS que te pueda localizar exactamente el coche en función de los mapas en 3 dimensiones que tiene el software del coche, dónde está. Los GPS sabéis que tienen una desviación de aproximadamente unos 20 metros, con lo cual toda la parte del GPS se tiene que completar con taquímetros, altímetros, giroscopios, etc. Con lo cual, todo esto lo que hace es que este vehículo sea capaz de moverse de forma autónoma. Y algo más, la parte de arriba del coche, que parece la sirena de policía, es un elemento tecnológico que solo ha apostado Google por él, que es el LiDAR, el Light Detection and Ranging.
Lo que hace es que funciona a través de láser, lanzando un haz de luz continuo a su alrededor para que el reflejo le diga cuál es dimensionalmente todo lo que está sucediendo alrededor del vehículo. Ese es el vehículo y lo que logra es que el espectro que está viendo el vehículo interpretando en ese momento. Esto solo está utilizando Google y no lo está utilizando los fabricantes de coche porque la tecnología vale aproximadamente unos 100.000 euros por unidad, pero lo que está claro es que la tecnología, en el momento que seamos capaces de vender los coches en fabricación masiva, se va a abaratar. Tenemos también que tener una serie de software, es decir, el coche con el hardware no sería capaz de moverse solo, tiene que tener mapas de 3 dimensiones, tiene que tener obviamente todo un control del tráfico de datos, de todo lo que serían los centros de tráfico para interpretar lo que está sucediendo, tiene que tener todo lo que sería el proceso de la información que lanzan los sensores y, por supuesto, tiene que tener un control absoluto sobre el freno, sobre el volante y sobre el control del vehículo. ¿Y quién está interesado en lo que sería el coche autónomo? Pues las principales marcas, serían los primeros que no quieren perder aquí un mercado muy atractivo para ellos, saben que esto es una realidad y además saben que tienen que ponerse a la vanguardia de este tema porque hay otro tipo de empresas, como son especialmente Google y Apple, que han descubierto que esto podría ser una muy buena forma de tener ingresos adicionales. Como veis, el coche autónomo tiene una serie de tecnología alta que requiere de un componente tecnológico alto. Seguramente las compañías que mejor manejan la tecnología en estos momentos son tanto Apple como Google. Los proveedores de piezas saben que tienen que estar en este mercado o se van a quedar fuera. Los gobiernos, el coche autónomo va a bajar los costes en salud considerablemente, es decir, en el momento que se reduzcan los accidentes, el gobierno estará muy interesado en ello, y los usuarios, y ahora veremos por qué, pero cambia completamente el concepto del usuario. Antes ponía Jaime, el country manager de BlaBlaCar, que está cambiando el concepto de comprar un producto a comprar un servicio. El coche autónomo lo que te va a dar es un servicio, no te va a dar un vehículo. Y si te da un servicio y ya no es necesario que conduzcas, se lo va a dar para todas aquellas personas que a día de hoy son conductores y para todas aquellas personas que no lo son. Y ahora veremos quiénes son esos clientes. Por lo tanto, ¿cuáles son los beneficios? Lo primero es que se va a crear mucho más tiempo libre, ¿no? Tenemos ya vehículos como Volvo, ahora lo veremos, donde somos capaces de ir leyendo, somos capaces de ir haciendo otra serie de cosas y el coche está conduciendo por sí solo, con lo cual dentro del vehículo vamos a poder aprovechar ese tiempo muchísimo más, porque lo que siempre decimos en las grandes ciudades es: yo para ir a trabajar pierdo 1 hora, tardo 1 hora en ir y 1 hora en volver. Pues obviamente si el coche realmente acaba siendo autónomo, vas a disponer de un tiempo considerable. Lo segundo es que vas a incrementar la seguridad. El 90% de los accidentes se producen por errores humanos. El error humano desaparece. Es muy significativo que Google esté incidiendo, lo decía anteriormente, en que no quiere que el hombre sea capaz de tocar el vehículo y está disputando con la ley para que sea capaz de construir un coche que no tenga ni pedales ni volantes. Obviamente el tráfico se va a hacer mucho más eficiente y por tanto la contaminación será menor. Y la parte para mí más importante, se va a incrementar el acceso de las personas al vehículo. Mi padre no tuvo nunca carnet de conducir porque le dio miedo y siempre se movió en taxi. Si tú tienes un vehículo que es autónomo y tú no tienes que interactuar, gente que no conduce, gente con invalidez, gente mayor que le han quitado el carnet porque no es capaz de conducir, menores que se ponen, o mayores que se ponen hasta arriba los fines de semana. Es decir, el espectro que se abre para la gente que va a empezar a ser usuaria de ese coche, por un lado se va a incrementar, pero luego por otro lado veremos que va a disminuir el número de personas que van a tener un coche en propiedad, porque a ser un servicio y no un producto, va a empezar a disminuir la gente que compra coches y más que lo usa. Lo que os quería enseñar, este es el proyecto de Volvo. Volvo es la única compañía de fabricantes de coches que está apostando por un nivel 4, ¿sabéis? ¿Os acordáis del nivel 4? Que es capaz el coche de conducir solo. Yo, mejor que explicarlo, me gustaría que viéramos en un segundo el vídeo. Esto en Volvo ya es una realidad y lo van a perfeccionar para el 2020.
suficiente. ¿Este nivel qué sería? ¿De 0 a 4, de lo que hemos hablado? El 3. El coche es capaz de conducir por sí solo en un entorno urbano y en cualquier momento la persona puede recuperar el control del vehículo, bien porque le apetece conducir, como los amigos de BMW, o bien porque sencillamente hay una situación que requiere que recupere el control, y esa transición tiene que ser hecha de una forma natural. Volvo está ya en la fase 3, se compromete que en la fase 4, en el 2020, tendrá disponibles 100 coches en Suecia en un entorno controlado. Esta fase 3 es una realidad. ¿Y qué estamos viendo? Pues estamos viendo que hay también, están los de siempre, ¿no? Los amigos de Google, ¿no? Que están tomándose esto muy en serio. Entonces, lo que han dicho estos es que ni fase 0, ni 1, ni 2, ni 3, ni leches, que si ellos se meten directamente a nivel 4. Google tiene un coche, todos lo conocéis, es seguramente el caso más típico. Tiene metido toda la tecnología, es seguramente el nivel de tecnología mayor que hay ahora mismo en el mercado. El LiDAR, lo que hablábamos del láser, que es capaz de hacer una lectura tridimensional de lo que está ocurriendo alrededor del vehículo, es Google quien lo está liderando su uso. Obviamente la fiabilidad de esa tecnología es muchísimo mayor que la del sensor. Y lo que está diciendo es que en el 2020 será capaz de tener un coche plenamente autónomo en el mercado. Si veis la foto, esta es la foto que habéis visto todos, LiDAR es la parte que tenéis arriba. Este coche de Google no tiene ni volante ni pedales. Hasta hace un mes aproximadamente no se sabía si le iban a dejar a Google sacar un prototipo que no tuviera ni volante ni pedales, y finalmente la Asociación de Tráfico Norteamericana ha dicho sí. Google ha dicho, solo me meto en este proyecto, repito, si el ser humano no es capaz de tocar el vehículo. La verdad que se fían poco de nosotros. Y luego están nuestros amigos, ¿no? Apple. Y estos, cuando les hemos intentado entrevistar, pues han dicho poco o nada. Lo único que sabemos es que han cogido y han dicho que fichaban a los 1000 tíos de Tesla. Sabéis que Tesla es quien ha iniciado toda la parte del coche eléctrico. Les ha pagado a cada ingeniero de los 1000 200.000 pavos y les ha dado un 10% de variable si son capaces de también en el 2020 tener el coche autónomo. Nos hemos intentado entrevistar con muchísima gente la gente de Apple y se han negado. Lo único que sí que sabemos es que el diseño de Apple va a tener un coche muy estilo a todo lo que ha sido el diseño de Apple en su historia, que va a molar, que va a romper absolutamente las características del vehículo. Por ejemplo, va a ser eléctrico, todo el panel de arriba va a ser un panel eléctrico que haga que el coche se mueva por electricidad y no por gasolina. Va a tener un diseño, pues muy, no sé si os recuerda al Macintosh, ¿no? A los primeros que estuvo diseñando el amigo Steve Jobs en los tiempos. Entonces, lo que sí sabemos es que quieren estar en el 2020 y lo que lo quieren es estar con un nivel de autonomía 4 del vehículo. Y vosotros diréis, oye, ¿todo esto del coche qué tiene que ver con, yo creo que me he pasado varios, qué tiene que ver con seguros, ¿no? Pues mirad, se dice que en el 2020 tendremos los primeros coches autónomos con nivel 3 y 4, pero que en el 2040 el coche autónomo será nuestro principal medio de transporte. Yo no sé si os parece futurista, pero lo que habéis visto de Volvo y de BMW es una realidad hoy. Entonces, dentro de 4 años, a mí no me parece tan irreal, ¿no? Yo siempre que pregunto cuándo fue inventado la tablet, todo el mundo dice que hace una eternidad. Si lo preguntara ahora, no han pasado más de 6 años. Y la sensación que tenemos es que todos trabajamos con tablet, con lo cual la tecnología va tan deprisa que es perfectamente una realidad que en el 2020 tengamos un coche semiautónomo, en el 2040 los coches autónomos estén invadiendo la calzada. Otra cosa será cómo el usuario reaccione ante ese coche autónomo, si quiera seguir conduciendo o realmente lo que quiera es prestar un servicio. Yo con lo que he oído de Jaime creo que estamos más cerca del concepto servicio y luego veremos cómo puede afectar al mundo asegurador que del concepto producto. Cuando esto ocurra, lo primero, los que nos dedicamos a los seguros, se va a producir una cosa curiosa y es que a menos accidentes, ¿qué ocurre con los precios? Van a bajar, las primas caerán. Es decir, si el nivel de cobertura del riesgo desaparece, la prima tiene que bajar. Esa es la primera conclusión. La segunda es que hay estudios que dicen que el coche autónomo, el self,
driving car, va a disminuir drásticamente la propiedad del vehículo. No va a ser necesario que compremos tantos coches. Yo creo que cada familia española tiene una media de 2 vehículos y es una tontería tener 2 vehículos, salvo que se solapan la necesidad del vehículo. Si se solapa la necesidad del vehículo, y ahora volvemos a esta slide, perdonadme, que quiero avanzar, pero ocurre, que es la parte de arriba, que en muchas casas el coche es capaz de llevar a los niños al cole, volver y recoger a la mamá, y luego recoger al papá en el trabajo, es decir, si es capaz, y no estamos hablando de ciencia ficción, de ser autónomo en esos viajes y no hay un overlap, un solapamiento entre los viajes, ¿para qué necesidad tenemos de tener 2 vehículos? Quiero ir hacia atrás. Obviamente las primas van a caer y obviamente el modelo de pricing va a cambiar. Actualmente el modelo de pricing es un componente del riesgo de la persona con el riesgo del vehículo. ¿Qué sucede cuando desaparezca la persona? ¿Cómo vamos a fijar las aseguradoras? No sé cuántos aseguradores hay aquí. ¿Cómo vamos a fijar los aseguradores los modelos de pricing? Es curioso, ¿no? Yo aseguro el vehículo, pero si el vehículo es autónomo, ¿qué aseguro? ¿Qué aseguro? Aseguradores, ¿qué aseguramos? El RC de Google, el señor que me ha hecho el software, es que es lo que tengo que asegurar. Ya, pero esto va de mutualizar las primas, ¿no? El seguro, ¿dónde gana dinero? Mutualizando las primas. ¿Un RC, creéis que podemos mutualizar los RCs de un software? Para los que no seáis de seguros, mutualizar las primas significa que, obviamente, en un componente de riesgo amplio, cuando se produce ese riesgo, yo lo reparto entre todos mis aseguradores. Si yo lo que tengo es un vehículo cuyo índice de acierto o desacierto es más o menos el mismo, ¿no? Si cogiéramos las televisiones Samsung o de cualquier otra marca y viéramos su tasa de fallo, seguramente es igual en España que en Francia, en condiciones de fabricación igual, que no haya habido ningún problema. Con lo cual el modelo de pricing va a cambiar completamente. Pero es que además lo que va a ocurrir es que se va a producir tal cantidad de datos que también puede empezar a cambiar el modelo de la distribución. Si nosotros tenemos un vehículo que por la cantidad de datos que está generando es capaz de anticiparse a muchos problemas que tenga el vehículo y esa cantidad de datos se conecta directamente con la compañía, ¿quién debemos de reconsiderar su rol? ¿Quién nos falta? Es decir, si tenemos un vehículo que realmente es capaz de generar enormes datos, enorme información del sitio del choque, del lugar, de los ocupantes, del otro vehículo, lleva cámaras, lleva sensores, lleva radares. ¿Qué está cambiando? El infierno del parte de accidentes. Lo primero, el infierno del parte de accidentes. Y cuando cambia el infierno del parte de accidentes y todo eso es automático y se comunica con la compañía, ¿qué está cambiando? El fraude. El fraude. Oye, mira, que nos dieron por detrás y pues, qué mal ha sonado esto. Que nos dieron y íbamos 4 en el coche, una leche. Ibas tú solo. ¿Sabéis lo que es el cuponazo cervical, no? Los que somos aseguradores. Sabéis que en Canarias, en Andalucía, siempre van 5 en el coche y todos tienen un problema en las... pues el fraude se ha acabado. Hay más cosas que se han acabado. Si el coche transmite un montón de datos, en el momento del accidente, interactúa directamente con la aseguradora, mi primera pregunta es, ¿va a interactuar directamente con la aseguradora? ¿Por qué? ¿Quién es el propietario del dato? Apple saca su coche, puede hacer 2 cosas, integrarse verticalmente en la cadena de producción de los coches y fabricar coches, lo cual yo dudo, o desarrollar un hardware que se lo vende a BMW, a Audi, y lo que hace es que BMW lo implanta en sus vehículos, ¿no? Tiene todo el sentido, ¿no? Integración vertical o sencillamente yo hago una parte del proceso. Si eso lo hace, ¿por qué me va a Generali, a Reale? Para asegurarlo necesitamos esa información, si no, no lo aseguraríamos. Si tú no me
generas esta información, se asegura. ¿Escucha? No se escucha, ¿eh? Que seguramente que las aseguradoras lo que haríamos sería exigir tener esa información para poderla asegurar y de lo contrario no la aseguraríamos. Pensar que estamos en un mercado donde en la aseguradora la exigencia podría estar muy mediatizada, que cualquiera de estas compañías se integrara también como aseguradora. Lo cual significa que nosotros como aseguradores tenemos que tener muchos acuerdos que nos permitan que toda esa tecnología que se va a introducir en los coches y que va a impactar muchísimo en nuestro negocio, todo el dato que se genere nos llegue a nosotros. Con lo cual, el primer planteamiento es qué tenemos que hacer para realmente que ese dato esté llegando a la aseguradora. Y el segundo planteamiento es que muchas de nuestras aseguradoras tenemos diferentes canales, tanto en la venta como en la postventa. Los canales de venta a lo mejor no cambian tanto, pero ¿qué va a ocurrir en la postventa si el automóvil es capaz de interactuar directamente con un centro de datos y generarse toda la postventa? ¿Qué roles se modifican? ¿Los? La mediación. ¿Quién está dando la postventa ahora mismo en entornos directos? La compañía. En entornos mediados, los mediadores. Si se produce toda esa acción directamente con las compañías y somos capaces de integrarnos realmente en ese modelo de datos que nos están pasando, habrá un impacto muy importante en nuestros modelos de distribución. Yo no digo cómo, pero está claro que esto será una realidad si los señores que meten la tecnología nos dejan coger esa tecnología o a lo mejor lo que nos hacen es que nos venden los patrones de datos que generan la tecnología, que también puede ser. ¿Vale? En cualquier caso, 2 minutos, hemos acabado. En cualquier caso, lo que vamos a tener muy claro es que las compañías van a poder incrementar el contacto con sus clientes, es decir, vamos a tener un modo de estar siempre presente con esos clientes y que lo que sería el coche autónomo va a cambiar la vida de todos nosotros. 2040 llegamos todos, ¿eh? Pero lo que sí, a nivel asegurador, es que va a haber un impacto muy importante en los modelos de negocio. Jaime, perdonadme la palabra, me la ha puesto a huevo. Mirad, el cuadrante, tenemos el día de hoy, tenemos la cuadrante de la derecha, el número 2, como el modelo colaborativo, tenemos los Car2Go, tenemos los BlaBlaCar, tenemos los Uber, tenemos el modelo propiedad con autonomía y lo que dicen los expertos es el plano donde se va a mover el coche autónomo es el plano de la autonomía colaborativa. Es decir, ahora mismo lo que más sentido tiene es que tú cuando vas a coger un BlaBlaCar te conviertes en conductor. El precio que nos mete BlaBlaCar está incorporado lo que cuesta el vehículo, la gasolina y ¿qué más? BlaBlaCar, perdóname, BlaBlaCar, Car2Go nos mete en el precio, el coche, ¿no? La gasolina y el riesgo. Y el riesgo. Si vas a un modelo donde hay un modelo colaborativo, como puede ser Car2Go, donde no hay conductor, los modelos de coste son inferiores a cualquiera de los otros cuadrantes. ¿Qué es lo que se habla? Que va a transformar la industria automovilística, porque lo que ha salido del modelo colaborativo va a seguir exponencialmente creciendo, pero ahora sin conductor, con lo cual, frente a esa industria, no va a ser posible competir, al menos las marcas que distribuyen o fabrican coches de forma ordinaria. Son reflexiones, la verdad es que nadie sabe lo que va a suceder. Solo quería compartir con vosotros pues, el estudio de estas reflexiones, porque creo que van a tener un impacto en nuestra vida social, en nuestra vida aseguradora. Y poco más. Daros las gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, a vuestra disposición.